en la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón, me das tu gracia, ángel de mi sol. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Oh, oh, tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Oh, tu presencia es el cielo para mí, para mí, para mí. Tu presencia es el cielo.
Tu presencia es el cielo para mí. Bueno, hoy un día muy especial. Vamos a orar a nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te glorificamos porque tú eres bueno, precioso y maravilloso. Gracias porque una vez más nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Hoy, domingo 20 de septiembre del 2020, estaremos compartiendo tu palabra y eres tú, Señor, el que vas a transmitirla con tu Espíritu Santo, con el conocimiento que está en la Biblia, Padre Celestial, esperando que esta verdad llegue a cada corazón, a cada vida que le escucha, a cada necesidad que se tiene, Señor, para que tú seas supliendo, Señor. Padre, muchas gracias por escucharnos, por atendernos. Hoy más que nunca necesitamos crecer en fe, en conocimiento, en virtud, en dominio propio, en amor, en afecto fraternal, en piedad, en paciencia. Necesitamos tanto de ti para que de todas estas maneras que estemos creciendo, Señor, conforme es tu querer y conforme tú nos enseñas a través de tu verdad, la Biblia, Padre de la Gloria, no caeremos jamás y estaremos sobresaliendo y no sucumbiendo, en alto y no bajo, triunfadores y no derrotados. Gracias, oh Dios, por bendecir a tu pueblo, por bendecir nuestra tierra, por bendecir nuestra gente. Gracias, Señor. Señor Jesucristo, si en algo te hemos ofendido de palabra, de pensamiento, de acción, de omisión, perdónanos, límpianos y purifícanos. Espíritu Santo, ven y úncanos más, estés con nosotros, háblanos e interioriza la verdad y que seamos tan gigantes cada día para vivir conforme a la voluntad de Dios y trasegar en esta vida con esa libertad que procede del cielo, con el corazón en el cielo, los pies en la tierra, viviendo una vida abundante aquí y además de todo esto, la vida eterna. Gracias, oh buen Dios, oh buen Jesús, oh buen Espíritu Santo. Gracias por los agentes santificadores que son la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial. Amén y amén. Mi nombre es Oliverio Rojas, pastor de una iglesia cristiana en Bogotá, Colombia. Nuestro tema de hoy, conociendo más sobre la vida del Señor Jesucristo y la parábola del sembrador. Cuando decimos Señor Jesucristo, Señor, nos referimos a Padre, Jesús, Hijo y Cristo, Espíritu Santo. En Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una particularidad que vemos aquí es que si tú y yo creemos que Dios es uno, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, bien hacemos. Solo que los demonios también creen en Él, con la diferencia de que ellos tiemblan. Tú y yo no debemos de temblar ante la presencia de Dios, en el sentido de miedo, de susto, de escondernos, sino de reverencia, de respeto, de honra, que tiene que ver con el temor. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. De esa manera hemos de tener temor a Dios, con respeto, con reverencia, porque Él es nuestro Padre. Los demonios han de temblar frente a nosotros porque Dios está con nosotros. Solo que todas las circunstancias, adversidades y aún las situaciones espirituales que procedan de parte del diablo nos pueden llenar de miedo si no reconocemos que Dios está con nosotros.
si no aceptamos que Jesucristo el poderoso vive en nuestras vidas, que el Espíritu Santo está en nuestro ser y que la palabra de Dios es la autoridad para declarar quiénes somos en el Señor. En Hechos, capítulo 19, del 11 al 20, encontramos aquí algo muy particular. Tiene que ver con los hijos de Etseba. Son 7 muchachos o 7 hombres que ellos se van a liberar a un endemoniado. Y llegan allí a donde está este endemoniado y le dicen: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordenamos que salgan los demonios o el espíritu que atormenta a este hombre de este cuerpo. Ordenan que salgan. Sin embargo, ¿qué sucede? Este espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos y los maltrató y ellos tuvieron que huir. A la verdad, hasta les quitó este hombre endemoniado, este espíritu en este hombre con una fuerza descomunal, les quitó la ropa y huyeron ellos, ¿qué? Desnudos. Tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se dieron cuenta lo que había pasado. Y la gente tuvo miedo acerca de lo que había sucedido. ¿Qué dice este espíritu malo a estos 7 hombres, hijos de Etseba? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. Y de hecho en Hechos encontramos esta historia, en Hechos 19. Y reitero, respondiendo el espíritu malo a estos 7 hombres, hijos de Etseba, dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. En Marcos dice que si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tendremos poder de hablar nuevas lenguas, echar fuera demonios, sanar enfermos y podemos resucitar muertos. Todo eso lo podríamos hacer, porque el Señor dice que ese poder es legado a nosotros. Pero para que esto suceda, debemos interiorizar esa fe, debemos confesarla, debemos vivir en santidad, debemos dejar que el grande que está en nosotros opere a través de nosotros. Estos 7 hijos de Etseba pensaron que iban a hacerlo de una manera mágica con el nombre de Jesucristo. Mucha gente confiesa a Jesús, pero no cree en Jesús, no vive para Jesús. Muchos dicen ser cristianos, pero no están adheridos al Cristo que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso el demonio aquí dice: yo conozco a Jesús, conozco su poder, conozco su autoridad. Tú encuentras en uno de los evangelios cuando Jesús vino a liberar al endemoniado gadareno que tenía como unos 6,000 demonios. Y ellos dicen: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Ellos saben lo que les espera en el final, de cuando todo esto termine. Están condenados ya. Y sienten miedo. Y como dice en Santiago, tiemblan, conocen el poder, la autoridad, que Él es Dios, que Él es grande, que Él es invencible, que Él es el Dios con nosotros. Y que el enemigo quiere resquebrajar la fe de aquellos que están en Cristo Jesús. Pero tú, sabiendo que Jesús está en ti y que Jesús es superior al poder del diablo, debemos declarar que el enemigo con todos sus secuaces no nos van a vencer. Y así como dijo este espíritu: sé quién es Pablo, también que puedo decir: sé quién es Oliverio, sé quién es Marta, José, Carlos, Plinio, quien quiera que sea. Sé quiénes son, porque el Señor está con ellos. Y si Dios está con ellos, nadie. Él escribe este evangelio de Mateo. Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y para quién escribe Mateo? Para los judíos. Y presenta a Jesús como rey. En Mateo 2, del 1 al 2, dice acerca de la visita de los magos o sabios del oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o sabios diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí Mateo está reconociendo la realeza, el gobierno. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y si hay un reino, hay un rey.
Y hay un pueblo que está bajo ese rey. Y ese pueblo somos nosotros. Y nos constituye sus hijos. Y los hijos del rey son príncipes, son princesas. Nosotros somos de la realeza. Estos reyes vienen y se postran ante el niño Jesús como rey. Ellos traen 3 regalos. Uno, oro, declarando que él es rey. Esa era la forma de estimular a un rey cuando se le visitaba. Se le llevaba oro, piedras preciosas, y el oro muy reconocido. Y el oro de Ofir, como lo encontramos en la Biblia, un oro de una alta calidad. Incienso, expresando que él es Dios, y por eso lo adoraron. Mirra, que él es el hombre, el hijo del hombre, y sería embalsamado con esta especie aromática cuando muera. Ahora veamos el Evangelio de Marcos. Marcos, creyente de la iglesia primitiva. Él no fue un apóstol entre el equipo que Jesús tuvo aquí en la tierra, pero se cree que era un muchacho que seguía de lejos o en algún momento de cerca a Jesucristo, y luego más adelante se convierte en uno de sus discípulos. Este Marcos escribe para los romanos, presenta a Jesús como el siervo. En Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y quién sirve? Un siervo, un sirviente, un esclavo, un empleado. Se dice que en ese entonces, en el Imperio Romano, el 40% de la población era libre y el 60% era esclava al servicio de los romanos. Y este libro de Marcos es llamado el libro de la acción, de la parte práctica, pragmática. Y encontramos 16 capítulos y ahí vemos en este libro que los milagros de Jesús se evidencian, y muchos milagros están en este libro. Y ahí es donde él les decía al final del capítulo 16 que el que está en Cristo tiene el poder de hablar nuevas lenguas, echar fuera demonios, sanar enfermos. Si comiere cosa mortífera no les hará daño. Entonces nosotros hemos de invocar al Señor y creer en todo eso que Él nos promete ahí para tener una vida de victoria. Todos los días nosotros poder declarar esa bendición. Esto que voy a decir no es doctrina. A veces se expresa: sangre de Cristo, cúbreme. Hay quienes manifiestan que en peligros, al expresar sangre de Cristo, cúbreme, han tenido la providencia divina a favor de ellos, librándolos de atentados, de muerte, de accidentes, de peligros que ya estaba por suceder algo trágico. Yo creo en esto, pero más que pensar que la sangre de Cristo que vino a ser derramada por nuestros pecados, la persona integral de Jesucristo. Esto no es doctrina. Simplemente que así como a Pablo le funcionó los pañitos para que se pusieran sobre los enfermos y fueran sanos, a Pedro le funcionó la sombra, a otro le funciona el soplo. Y si uno dice, bueno, sangre de Cristo, cúbreme, ya es un asunto muy personal. La Biblia dice que los que han vencido con la sangre del Cordero, en el sentido de apelar a esa sangre para el perdón de los pecados. Y ya lo demás es un asunto de conciencia y de cómo cada quien lo crea, sin que altere la creencia de que por fe somos salvos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí encontramos a este Marcos hablando acerca de que Jesucristo, ¿qué? Es el siervo. Si tú vas a Juan 13, ahí encontramos a Jesús como siervo lavando de los pies a sus discípulos. Y en algunas ocasiones lo he dicho, que era el trabajo de esclavo de esclavos, el de menos rango, el que no compraban fácilmente allí a la hora de la venta. Y cómo el Señor Jesucristo se bajó a los pies y lavó los pies de los discípulos de ellos. Lucas, este evangelista, presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Lucas es un médico griego, escribe para los griegos, y un hombre muy inteligente, un hombre que investigó. No fue tampoco apóstol de Jesucristo como los otros Mateo, Pedro, Juan, Bartolomé, todos estos. Y Lucas
investiga exhaustivamente acerca de la vida del Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas es un libro muy biográfico acerca de la vida de Jesús y lo presenta como el Hijo del Hombre. Vemos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas es médico griego, escribe para los griegos, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Él es el descendiente genealógicamente del rey David. Y María y José eran descendientes de la tribu de Judá y descendientes del rey David. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí, este personaje, Lucas, él no siguió a Jesucristo como los otros apóstoles, tampoco fue elegido, de hecho, porque el Señor Jesús eligió a sus apóstoles. Entonces como Pedro, como Juan, como Santiago, como Bartolomé. Sin embargo, él se convirtió en un seguidor de Jesucristo e investigó exhaustivamente. Es hermoso leer el Evangelio de Lucas porque es muy contundente, muy bonito, escribe para los griegos. Sabemos que en los griegos se les abona mucha sabiduría. Entonces, este hombre trabajó con este fin. Hizo 2 tratados, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, considerándose que la extensión del Evangelio de Lucas. El Hijo del Hombre, el Hijo de José, adoptivamente, pero el Hijo de carne de María, esta mujer. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Él tuvo que hacerse de carne y hueso, derramar sangre perfecta, para que ese sacrificio satisfaciera lo que Dios quería, y de esa manera, ese Cordero Pascual, que ahora es Jesucristo, toda la humanidad fuese libre, y todo aquel que se acerca a Él, todo aquel que viene y reconoce el gran sacrificio del Señor Jesucristo, viene a tener libertad en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en sus finanzas, en su vida, en su mente, y aprenderá a amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el ser, porque Él se humanó para decirnos que realmente se puede ser fiel a Dios siendo hombre, pero que Dios quería la sangre perfecta de un hombre perfecto que no cometiera pecado, y Él lo hizo por ti y por mí. Ahora vemos el Evangelio de Juan. Él escribe para todo el mundo. Él es discípulo amado de Jesús, uno de sus apóstoles, a quien Él le encomendó el cuidado de su mamá, María, cuando dijo en la cruz, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Juan presenta a Jesús como el Verbo eterno. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Mateo 1:23 expresa, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vemos que aquí Juan está presentando al Señor Jesucristo como Dios. Somos crédulos en que Dios está formado por la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que los tres son Dios, como el triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ya diferenciados, cada uno con su rol y con lo que ha trabajado, aunque fusionados a la vez los tres. El Padre no es Hijo, el Hijo no es Padre, el Espíritu Santo no es Hijo, el Espíritu Santo no es Padre, y así. Este Verbo, este Dios, Jesucristo, que desde la eternidad ha existido, se hizo ¿qué? Carne. Y tendría el nombre de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios contigo y Dios conmigo. Ahora Dios en ti y Dios en mí. Dios sobre ti y Dios sobre mí. Dios por ti y Dios por mí. Qué bonito.
Veamos estilos de enseñanza del Señor Jesús. Hoy contemplaremos acerca de las parábolas. Encontramos en Marcos 4, 33, 34. Los evangelios sinópticos presentan 30 parábolas. En Juan no hay ninguna parábola. ¿Pero qué significa parábola? Una cosa colocada al lado de otra, es decir, una comparación o semejanza. Una definición popular es una historia terrenal con un significado celestial. Recordemos que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas, y que significan vistos conjuntamente o vistos en general. Los evangelios sinópticos presentan a Jesús en acción, mientras que Juan lo presenta en meditación y comunión. ¿Cuál es la finalidad de las parábolas? Para ser interesantes y fáciles de entender las verdades morales y espirituales, para poner las verdades en forma fácil de recordar y útil para hacer pensar al oyente. Aquí el Señor nos pone a pensar. Por eso cuando tú tomas la palabra y encuentras un versículo que dice: Él mullirá mi cama en el tiempo que yo esté enfermo. Y uno dice: ¿pero qué es mullir? Mullir quiere decir que Él hace suave la cama, la hace blanda, la hace tolerable, para que de esa manera pueda sobresalir en ese momento de convalecencia y sanarme. Y así encontramos, y dice, y Pedro predicó con denuedo, y la gente se convirtió. Y dice: ¿pero qué es denuedo? Valor, con gallardía, con valentía. Ya. Entonces, a la hora de encontrar el significado de los términos, a la hora de entender, como lo vamos a ver en la parábola del sembrador, qué significa cada parte, decimos: qué lindo. Y Él quiere que nuestro cerebro trabaje. Alguien dice: no dejes morir el cerebro virgen, vamos a trabajar, que nos va a traer unos grandes dividendos, y eso va a hacer que seamos cada día más inteligentes. La finalidad de las parábolas: para no ofender a los oyentes que no estaban en condiciones de recibir la verdad desnuda a causa de sus prejuicios, y para ocultar la verdad de quienes la acechaban. O sea, el Señor tuvo cuidado, y ya hubo algunas maneras que Él usó, y en este caso las parábolas, para decir a quién le explicó esto y a quién no. El mismo Pablo dice: hay que ser paulatinos en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Cuando los niños van al jardín, van a comenzar a rasgar papel, a trabajar la parte motora, en especial, y empiezan a conocer las vocales A, E, I, O, U, y así van aprendiendo consonantes, y luego consonante con vocal, formar palabras, pero pasan a otro curso, así sucesivamente. Prejardín, jardín, transición, primero, segundo, termina su primaria, su bachillerato, la universidad, posgrados, y en la medida que avanzamos se nos va profundizando el conocimiento. Y el Señor tenía ese cuidado para que aprendiésemos paulatinamente. Y Pablo dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Después de la leche ya viene comida más sólida. Hay quienes se han quedado solo tomando leche. Pasa el tiempo y debemos ahora comer comida sólida. Y Pablo exhorta a la iglesia diciendo: debiendo comer comida sólida, todavía no lo hacen. Se quedaron en las minucias, en las nimiedades, en los detalles pequeños, y no avanzaron. Pero cuando estudiamos las verdades del Señor y aprendemos a descubrir los secretos de Dios en la intimidad, en la oración, en la comunión con Él, en la forma como Él nos revela y nos ilumina, cada día nos sentimos mejores. Mahoma dijo: maldito el día en que no aprendiere algo nuevo. Al menos tomamos ese pensamiento como bueno, para decir que bueno, que cada día algo nuevo aprendamos. Y este libro es un libro de inagotable sabiduría. Y también para los que acechaban al Señor Jesucristo y querían cazar alguna palabra y decir: acá hay una razón para condenarle y llevarle a la muerte fácilmente, el Señor les ocultaba ¿qué? La verdad. ¿A quién se le descubre la verdad?
a los que abren su corazón a Jesús, para traer juicio y castigo sobre los que se mantenían voluntariamente ciegos a la verdad que enseñaba el Señor. Dos propósitos de las parábolas: revelar la verdad a las personas bien dispuestas, esconderla de las personas mal dispuestas por la dureza de su corazón y el apego a sus pecados y cosas materiales. Esos son los dos propósitos: revelar la verdad a las personas bien dispuestas y esconderla de las personas mal dispuestas por la dureza de su corazón y el apego a sus pecados y cosas materiales. El Señor dice, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, y que con el corazón no comprendan. Se les engrosó el corazón. Pero a quienes el Señor les permitía esa ceguera, esa forma de no poder oír o atender a los maliciosos, a los que querían que Él hiciera milagros. Muéstranos un milagro. Desciende de la cruz. Médico, cúrate a ti mismo. Tú que dices que haces cosas porque en tu tierra no has obrado tantos milagros. No había una disposición de aprender realmente y de depositar fe en el Señor Jesucristo. Allí en su pueblo Nazaret dice que Él se condolió, se admiró de una manera triste de que su mismo pueblo no creyese en Él. Para que podamos entender las parábolas, todo depende de la actitud del oyente de Cristo. Todo depende de la actitud del oyente de Cristo. Esa actitud sana, sensible, sumisa, humilde. Veamos la interpretación de las parábolas. Buscar la verdad o idea central que quería enseñar el Señor Jesús. Ejemplo, el buen samaritano, que nos lleva acerca del amor al prójimo. Algún día compartiremos sobre esta linda parábola. Interpretar los detalles a partir de la idea central. Las aves en la semilla de mostaza da a comprender el tamaño de la planta. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que podemos decirle a los montes, quítense de aquí y pasen a otro lugar. O que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es tan diminuta, pero que luego crece y las aves vienen y hacen nidos en esa planta. También tener precaución al apoyar una doctrina sobre alguna parábola. En este caso nos está diciendo que no estipulemos doctrinas por medio de las parábolas, porque dijimos que son verdades terrenales para aplicarlas a verdades espirituales. Pero ya una doctrina tiene que estar basada en varios pasajes bíblicos, desde Génesis a Apocalipsis, sobre el hecho de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre la inspiración de las Escrituras, que es la verdad transmitida por el Señor, sobre la salvación del Señor Jesucristo por fe, y así otra serie de doctrinas como la segunda venida del Señor Jesucristo, como la sanidad divina. Las parábolas son ilustraciones para apoyar una verdad, no para doctrinizarlas. Como decir las 4 operaciones matemáticas: sumar, multiplicar, restar y dividir, se mantienen por siempre. Pero veamos la parábola del sembrador, que está en Mateo 13. Se podría llamar mejor la parábola de los 4 clases de terreno. Estas 4 clases de terreno, lo central es el estado de la tierra. Veamos la parábola del sembrador. La encontramos en Mateo 13. Se podría llamar mejor la parábola de las 4 clases de terreno. Lo central es el estado de la tierra. El terreno que está junto al camino representa al oyente indiferente o de mente cerrada. Este terreno es un sendero transitado por innumerables de caminantes y está ahí duro, donde la semilla al caer no puede penetrar y vienen los pájaros y la comen y se la llevan. Dice que la semilla que cayó junto ¿qué? Al camino. Ahí encontramos cómo
esa palabra que se siembra, se pierde. Vamos a ver el pasaje de Mateo 13, al menos unos versículos. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, esta semilla que cae en este primer terreno, el terreno endurecido, el terreno indiferente, la gente que no quiere escuchar del Señor, la gente que dice: a mí no me hablen de Dios, la gente que no se quiere comprometer, la gente que puede estar tan necesitada de tantas cosas y en especial de Dios, pero dice: Dios no existe, Dios no es real. Si Dios fuese real, ¿por qué estoy padeciendo tanto? Y se creen justos según su opinión, y consideran que son los más buenos de este mundo, que Dios es el malo, y que todos los que creen en Él están allí perdidos, y que están engañados. Pero Él se fía de sus riquezas, de sus capacidades, pero cuando le llega el infortunio, aún así tampoco quiere aceptar al Señor. Se vuelven necios. La Biblia dice que el necio llega a tal terquedad, y por más que lo pulvericen, no quiere aceptar razones. Y aún así en el interior, su corazón le está diciendo: es verdad lo que te dicen. Su orgullo pesa más que su humildad, y no deja penetrar lo que va a cambiar su vida. Y prefiere morirse, y prefiere autodestruirse, y prefiere acabarse. Este es el terreno que otros lo han pisado y lo han vuelto tan duro que su corazón se ha vuelto empedernido para estos hombres y mujeres que rechazan la verdad de Dios, su santa palabra. Nuestra fe debe ser que muchos de estos corazones sean ablandados por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, que venga agua del cielo y los ablande, para que ese terreno se vuelva un terreno fértil y donde se pueda sembrar y ellos puedan ver resultados. Los necios podrán volverse sabios, los ignorantes entendidos, los débiles fuertes, pero tú y yo, que somos cristianos, hemos de orar por estas personas y ayudarlas y esperar en milagros que proceden de Dios para que ellos cambien. El segundo terreno es el pedregoso, representa al oyente superficial. Se refiere a una capa de tierra sobre una base de roca caliza. Recibe ellos el evangelio con gozo, pero su reacción es puramente superficial y emocional. La verdad no se adueña de su corazón. Entonces ellos dicen: bueno, sí, mire, Jesús me sanó, este milagro, qué bonito, voy a seguir asistiendo a la iglesia porque tenía un cáncer y ya no lo tengo. Mi hogar se restauró, me fue bien en este negocio. Y están yendo a la iglesia. Pero cuando llega algo que no les parece bien, ahora piensan: no, esta vida no es para mí. Ellos querían que todo fuese confort, todo fuese victoria. A la verdad no se han entregado de corazón al Señor, en el sentido que hay que ver las bondades, pero también hay que ver que hay dificultades, y les cuesta entender que ya en la vida cristiana vienen dificultades y persecuciones que se interponen en su camino para hacerlo tropezar y caer, pero ellos dicen: no, a esto no le apunto. Él hizo el milagro que necesitaba, así que yo no vuelvo por allá. Yo no quiero seguir
yendo a una iglesia, no quiero seguir buscando de Dios, no quiero seguir orando, no quiero seguir, porque si esto es para que yo sufra, no quiero este tipo de cristianismo. Dios ha hecho cantidad de milagros en nuestras vidas. Y cuando Él se ha enraizado en nuestro corazón, aprendemos a sufrir con gozo. Pedro y Juan sufriendo en manos de exactores, de personas que les decían, no prediquen más de Jesucristo. Ellos se sentían enorgullecidos y con gozo decían, nos alegra que suframos por la causa de Cristo. Bienaventurados los que por causa del Señor padecen o padecemos injurias, mentiras, robos, engaños. Mas Dios tiene cuidado de nosotros y siempre nos sacará airosos. Y pasan los años, los años, los años. Esto es como cuando alguien se enamora de su ser opuesto, en este caso hombre a la mujer con el hombre, se enamoran y vienen tropiezos, dificultades y no, sacaremos adelante nuestro amor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestro amor triunfará. Pero para este oyente superficial no le conviene. La semilla cae en un lugar donde hay poca tierra y no se deja profundizar porque hay un pedazo de piedra ahí que obstaculiza. Ahí también tenemos que orar nosotros y decirle, Señor, a estas personas, quita esa piedra que obstruye, que conozcan de ti aún más, que profundicen en esa fe, que se metan más. El Señor puede hacer que esa piedra sea quitada, que ese corazón duro, ese corazón de piedra se ha convertido en corazón de carne. El tercer terreno es el terreno espinoso, representa al oyente mundano. La tierra es fértil, puesto que produce una cosecha de espinas, pero no tiene la fuerza suficiente de producir espinas y trigo a la vez. Los que son ahogados por estas espinas son aquellos cristianos que quieren vivir dos mundos, quieren ser espirituales, pero no consagran completamente su vida a Dios. De ahí que ellos los asalten las preocupaciones de este siglo, los afanes. Estamos en una época no fácil y estamos en la época de los espinos, en ese terreno espinoso, donde se ahoga la palabra por buscar las finanzas, donde se ahoga la palabra por buscar la popularidad, el reconocimiento, el que la gente lo vea bien vestido, bien presentado, el que no quiere aceptar el envejecimiento, el que no quiere aceptar que habrá momentos en los cuales habrá carencias económicas, el que no quiere aceptar de que llegará la enfermedad también sin que la haya buscado, y el que no quiere que nada malo le pase, o que dice, aquí soy espiritual, pero allí soy mundano. Y los afanes los llevan a dejar de orar, a dejar de estudiar la palabra, a dejar de congregarse, a dejar de intimar con Dios. Y Dios no quiere eso. Hemos de decirle, Señor, que el primer tiempo en la mañana sea para Él. Pero más que para Él, pase para nosotros. Dios no deja de ser Dios si yo no oro. Dios no va a interrumpir el curso de todo lo que Él ha dicho que va a suceder hasta el final de los tiempos si yo me aparto, me descarrío. Pero qué bonito que yo pueda presentarle a Él mis deseos y mis gustos. Y no necesito afanarme por el dinero, porque si primero voy a Dios, dice la palabra que las demás cosas vendrán por añadidura. Este terreno es un terreno que debemos desbloquearlo en esta época. El terreno donde están los espinos. No te dejes apabullar por el miedo a que mañana, qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. Dios va a tener cuidado de ti. Yo llevo muchos años sirviéndole al Señor y hasta aquí Él no me ha desamparado, ni a mí ni a mi familia. Hay cosas que hemos tenido. Hemos perdido vivienda, hemos perdido vehículos, hemos perdido bienes materiales, pero eso no ha hecho desfallecer nuestra fe. Claro, nos ha dolido, hemos llorado, hemos sufrido, pero en vez de alejarnos de Dios, nos hemos apegado más al Señor, porque la vida de nosotros no consiste por lo que tenemos, sino por lo que somos en Él. Y seguimos creyendo que Él nos va a dar nuestra casa, nuevamente, nuestro vehículo,
que Él nos va a sostener en nuestra vejez, que tendremos una pensión para vivir en una edad avanzada con un bien material, que nuestra hija llegará a la universidad y será una profesional, y que por sobre todo seremos cristianos hasta la muerte. Esa es nuestra fe. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y aquí delante de ustedes lo estoy publicando, porque esa sí es la realidad. Saludamos esos bienes que tendremos en su momento, que si un día los tuvimos y ahora los tenemos, los vamos a volver a tener, y Dios nos sigue manteniendo con esa fe. Entonces no nos dejemos ahogar por los afanes de este mundo, porque seguimos creyendo en el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El cuarto terreno es el terreno bueno, que representa al oyente que reacciona debidamente ante la palabra. Este abre el corazón y la mente con amplitud al Evangelio, a las buenas nuevas. Comprende el significado del mensaje y lo experimenta y lo aplica en su vida. La palabra de Dios se convierte en una semilla viva que lleva fruto, porque el Espíritu Santo ha aplicado la verdad en el corazón del oyente, quien lo ha aceptado y quien la ha hecho suya. De esta manera encontramos que este suelo recibe la semilla y no pueden hacer nada acerca de su propia calidad, porque ahí está esa semilla en ese terreno fértil, en ese terreno que es tu corazón, que es mi corazón, que los pájaros no pueden hacer nada contra este terreno, porque está asegurado, que ya no hay espinos o el calor del sol que vayan a resquebrajar el fruto de esta semilla, que no hay piedras que impidan que profundice la raíz, y que ahora somos responsables de seguir cuidando esa bendición. Tú eres un terreno fértil y Dios quiere que produzcas al 100, al 1000 y al 1.000.000 por uno. Él te llamó para multiplicarte. Él te llamó para que tú bendigas a otro. Él te llamó para que tu fe sea inspirando a otros. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Prestemos atención. Guardemos silencio. En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quedémonos en meditación, boca cerrada. ¿Qué me quieres hablar, Señor? ¿Qué me quieres decir? Yo no quiero tener un corazón empedernido, y yo quiero más bien que mi corazón esté fragilizado delante de ti, sensibilizado, que cuando diga que ya no tenga fuerzas, es para que tú me multipliques la fuerza, porque me declaro sin fuerzas para ver tus milagros. Pero no me voy a olvidar de ti, no voy a dejar de creer en ti, así esté que derribado. Y no voy a dejar que los afanes de este mundo, la popularidad, el dinero, los bienes que otros están buscando de una manera azarosa, desmedida, torturante, eso no va a pasar conmigo, eso no va a pasar contigo, porque tú tienes tu fe bien puesta en el Señor. Esto no quiere decir que tú no busques trabajo, que tú no trabajes, que tú no administres lo que Dios te da. Lo que quiere decir es que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios te ha de bendecir a granel. Y cuando hablamos a granel, a cantidad de granos. Tenemos un gran granero con incontables granos de arroz. Que cada granito sea una bendición. Porque tú eres el terreno del Señor Jesucristo. De este buen Jesús que está en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, en tu corazón. Ahí está el Señor. Conocemos más de Jesucristo. Que Él es el siervo. Que Él es el Hijo del Hombre. Que Él es Dios con nosotros. Y que Él es Rey. Tomándolo de esa manera, tú tienes todo a tu favor. Dios está contigo. Ofrécele oro, tus mejores alabanzas, eso es oro. Tu mejor actitud, tu mejor entrega cada día, tus expresiones de amor,
ofrécele incienso. Póstrate, levanta tus manos, llórale en agradecimiento y diciéndole, tú eres mi Dios. Ya no decimos que vamos a ofrecer mirra para que lo embalsame porque no va a volver a morir, pero la mirra es una especie aromática olorosa, agradable, que aromatiza y que las mujeres en la antigüedad usaban ese aroma para sus esposos y olían rico, que tú huelas rico para el Señor, que seamos de olor grato, de sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto racional que Él pide que lo hagamos día tras día. Eso, reiterando, no al terreno endurecido, tu corazón ha de ser blando, no al terreno pedregoso, donde seas una persona superficial. Dios quiere que tú seas original, no al terreno espinoso, donde te desaforas por tener lo que otros tienen acá, sintiendo envidia o celos. Sí al terreno bueno, abonado y preparado para que esta semilla produzca todo lo que Dios quiere. Tú eres el árbol plantado junto a corriente de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y yo también. Y le pido al Señor que sea por siempre. La época está llevando a que hay gente que está buscando de Dios en medio de la adversidad y compenetrándose cada día más con Él. Pero triste y lamentablemente, otros que han conocido, en vez de acercarse, se distancian más. Y otros que no han conocido, en vez de buscar a Dios para hallar soluciones a sus problemas, no quieren comprometerse con Él. Quieren buscar soluciones bajo sus propios medios. Sino, veamos quién nos está motivando a través de los medios televisivos, a través de la internet, de todo esto, exceptuando los que predicamos la palabra, los que nos llevan al conocimiento de la verdad. Pero quienes nos están diciendo la vacuna contra el coronavirus es el Señor Jesucristo. Quien nos está diciendo la pandemia es quitada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos a la Biblia, volvamos a conocer de Dios los que un día conocimos o que reconozcamos nuestros pecados. Eso no pulula toda la información y todo lo que se espera para que esto pase. Pero si encomendamos nuestra vida al Señor. Concluyo con esto. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si le buscaren a Él, tú y yo como el pueblo del Señor, si lo buscamos, dice que Él sanará nuestra tierra. Si le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdonará y nos restituirá y nos bendecirá y nos hará prosperar. Padre, muchas gracias por este momento en el cual reconocemos que tú eres Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, porque podemos conocer más de nuestro buen Jesucristo para que sepamos quién vive con nosotros, quién está en nosotros. Así como yo puedo decir que conozco a mi esposa, saber en qué fecha nació, quiénes son sus padres, quién es su familia, cuáles son sus gustos, qué le desagrada, cómo la puedo describir físicamente, qué clase de mujer está conmigo y poderla presentar ante otros describiendo: esta es la gran mujer que Dios me dio, una mujer virtuosa que me ama, que ama a su familia, que ama a su hija. Eso es conocer, que yo también pueda expresar lo mismo con el Señor Jesucristo y pueda decir que Él es mi Rey, que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que Él es el siervo, que Él es ungido de Jehová, que Él es el que vino a rescatarnos, que Él es el que vino a traernos libertad, el que vino a ponernos en acuerdo contigo, oh Dios Padre, que Él se humanó para entregar su sangre perfecta por cada uno de nosotros
y que Él prometió enviar al Espíritu Santo para bendecirnos y para que nos acompañara hasta el final de los tiempos en esta tierra y para que viviéramos contigo por la eternidad cuando todo esto aquí acabe. Y que el Espíritu Santo viene a ser las arras para cuando Él venga en las nubes por su pueblo y con Él nos vamos. Muchas gracias, buen Dios, por este momento especial. Muchas gracias, Señor, por la sanidad espiritual, física y económica para tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Gracias, oh Dios, por permitirnos ahondar y saber más de ti. Que esta palabra sea penetrando corazones, vidas, transformando, sanando, obrando de una manera especial y particular a todo aquel que escuche esta verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos con todos aquellos que se unen a esta oración. Que en vez de alejarnos de ti, nos acerquemos más a ti. Que en la angustia te busquemos. Que en el bienestar no nos olvidemos de ti. Que si somos ricos, te reconozcamos y que esa riqueza la dejemos allí en tus manos, Padre, para que nos ayude a administrar nuestro corazón y que nuestro corazón no esté en el tesoro de la tierra, sino en el tesoro del cielo, donde estás tú, allí en toda tu gloria, tu esplendor y bendición, a donde vamos a llegar un día. Gracias, oh buen Dios. Sana al que está enfermo, Padre. Bendice nuestra iglesia. Bendice el pueblo, bendice a todos los que te temen y bendice a todos aquellos que se acercan a ti. Y pedimos, Señor, que tú toques corazones, que tú transformes vidas, que tú llegues, que sigas bendiciendo y obrando a través de nuestro gobierno, que haya un gobierno de justicia, un gobierno de amor y de verdad. Padre, gracias por este momento y porque sabemos y seguimos reiterando que salimos de esta pandemia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Con la unción y el poder de tu Espíritu Santo, declaramos que somos libres y que sobresalimos, Señor, para testificar acerca de tus grandezas. Aún testificamos ya de cómo hasta aquí nos has guardado y que nos seguirás guardando para gloria y honra de tu nombre. Que consuelas al triste, que vienes al enlutado para darle fuerza, óleo de alegría en vez de manto de tristeza y de dolor. Muchas gracias, oh Dios. Gracias por traer pan al que esté allí hambriento y sediento. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús he orado para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bueno, deseando que Dios los continúe bendiciendo, los siga guardando y protegiendo. Que la gloria del Señor descienda aún más y más en cada una de sus vidas. Aprecios.